de pensionados que tenían que ir a sufrir su dolor con sus 60, 70, 80 años a cuestas en procura de un chequecito y una pensión, para que los maltrataran y los humillaran todo el tiempo en las oficinas, llámese del seguro, de Caprecon, de todas las entidades estas de previsión social. Y después de que hubieran hecho esto, entonces les puse de tarea intentar acciones de tutela. La Constitución Política no se había estrenado, nosotros la estrenamos aquí. La estrenamos aquí en la universidad, la estrenamos en la Cátedra de Teoría del Proceso. Y la estrenamos de una manera tal, es decir, fue tal el movimiento, el cisma que eso causó en entidades de previsión, que tuvieron que crear a su vez brigadas de atención a esa población tan maltratada como la de los de la tercera edad. Entonces, eso para que vean que cuando se quieren hacer las cosas podemos perfectamente hacerlas. Estábamos estrenando la Constitución, nadie ni los jueces entendían realmente la magnitud que podía tener la acción de tutela. Fíjense en lo que vamos, una tutela que hoy en día tiene que ver con más de 5 millones de personas, y nosotros aquí la estrenamos en la Universidad Libre con los estudiantes de segundo año, tratando de paliar el dolor de esos segmentos. ¿Qué encontró la Corte en el año 2004 para que nosotros entendamos, repito, la magnitud del problema? Que no lo entendió el gobierno, porque si lo entendía con claridad, no quiso afrontarlo porque estaba enfrascado en otras cosas. En los años 2002 y 2003, después del análisis de ese más de un centenar de expedientes, entonces, ¿qué encontró la Corte? Primero, que no había recursos públicos para atender un problema que todos lo veíamos en los semáforos, en las esquinas de las ciudades, pero que, repito, el único que no lo veía era el gobierno. Entonces, lo primero es, no hay recursos. Y una primera decisión que ustedes van a ver ahí es la de ordenarle al gobierno de turno asignación de recursos. La primera asignación fue de 500.000 millones de pesos. Y esto nos lleva a otra reflexión. Quisiera ver si hay algo. Sí. Bueno, nos lleva a otra reflexión. ¿Cuánto cuesta la guerra? ¿Cuánto cuesta seguirle apostando a ella? Vamos a empezar con una cifra de 500.000 millones de pesos. Hoy son decenas de billones de pesos. El segundo año fue de 1.100.000 millones y de ahí en adelante fue creciendo. ¿De dónde creen ustedes que sale ese dinero para atender a la población desplazada? Son víctimas a las que hay que atender y nosotros nos vimos los victimarios. Reflexión: ¿cuánto ha costado la guerra en Colombia en esa década del año 2002 al año 2012? ¿Saben cuánto? 220 billones de pesos gastados en la guerra. A algunos se les ocurre decir que invertidos en la guerra. Se necesita tener o mucha claridad o mucho cinismo para decir esto. 220 billones. Ustedes saben cuánto estaba la deuda externa de Colombia al comenzar ese periodo. Estaba en 38.000 millones de dólares. Ustedes saben cuántas veces hubiéramos pagado la deuda externa colombiana, que es un azote también. Con ese dinero la habíamos pagado 7 u 8 veces. Ustedes saben cuánto
tiene que destinarle el gobierno colombiano cada año para el pago solamente de intereses de la deuda externa? ¿Ustedes saben cuántos billones de pesos tenemos que gastar en eso? Tenemos que invertir más del 25% del PIB para pagar intereses a la deuda externa, porque entre más intereses se pagan, parecieran los créditos hipotecarios, entre más intereses se pagan, más crece. Recientemente dieron la cifra actual: 90.000 millones de dólares de deuda externa. Pero miren cuánto pagamos de intereses. Si no hubiéramos gastado esos 220 billones de pesos en la guerra, con estas secuelas, esos 220 billones hubieran servido para pagar completamente la deuda externa y para invertir. Ustedes saben qué se puede hacer después de que se gastan, o mejor, se pagan esos dineros. ¿En qué se puede invertir el dinero restante? Cuando Colombia tiene una de las peores infraestructuras viales del mundo, la peor en América Latina y una de las peores del mundo en educación. Tenemos el peor sistema de salud que se pueda concebir, la peor atención en salud, problemas de recursos. Claro, los recursos están ahí, en lo que nos genera estas secuelas. Segunda situación que encontró la Corte: una muy precaria capacidad institucional. Ninguna, no existía realmente, no había ninguna voluntad política para enfrentar el problema de las víctimas. Ya 3 o 4 años después nos dimos cuenta cómo se atendía de bien a los victimarios, no a las víctimas. Y ahí está el majestuoso salvamento de Alfredo Beltrán Sierra frente a en esa sentencia C-370, C-370 sobre la ley 975. Y ahí está el salvamento de voto de Jaime Araújo Rentería con relación a esa sentencia que permitió la aplicación de justicia y paz a los grupos paramilitares. Y también encontró que ni siquiera había un registro único de población desplazada. Entonces, ¿cómo puede haber una política pública destinada a atender a la población si ni siquiera sabemos cuántos son los desplazados? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Todo esto tuvo que investigarlo, no los gobiernos. Tuvo que hacerlo un juez llamado Corte Constitucional. Esta no es la labor realmente que le incumbe a una corte, pero era tan espantoso el problema que estaba padeciendo la sociedad colombiana que de ello tuvo que ocuparse la Corte, aprovechando que ese mecanismo formidable que hoy están estigmatizando desde el establecimiento, la acción de tutela. Esto creo que ustedes ya lo han leído con ocasión de las 6 o 7 sentencias que aspiro a que los hayan puesto a leer sobre los estados de cosas inconstitucionales. El estado de cosas inconstitucional, dice la Corte, se presenta cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales. Y esa repetición de violaciones afecta a una multitud de personas. Y para solucionar, para paliar eso, se requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural. Esa es una especie de definición que dio la Corte sobre cuándo se presenta un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué se adopta o para qué se dicta una sentencia de esas? Pues para tratar de impulsar al gobierno, a los gobiernos, a las autoridades, para que pongan en marcha políticas públicas de atención a esas víctimas de violación de derechos fundamentales en la magnitud que se puede encontrar en esto.
¿Cuáles son los casos en los cuales la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional? Ahí la encuentran ustedes. La primera tiene que ver con previsión social o ausencia de previsión social en prestaciones sociales al magisterio. La segunda, la situación que se presenta en los establecimientos carcelarios. Si ustedes ven la 2 y la 3, se darán cuenta que el tema es de violación constante de derechos humanos a la población carcelaria. Esta sentencia se dictó, si mal no estoy, en 1998. ¿Ustedes saben cuántas tragedias han ocurrido en los establecimientos carcelarios desde entonces? Reflexionen. ¿Cuántos muertos ha habido por no atender la situación que la Corte develó y se la puso al gobierno de entonces, de Andrés Pastrana, se la puso en evidencia y le dio órdenes para cumplir? Con una gran falla que cometió la Corte y que después quiso corregir, o estuvo corrigiendo, que la Corte creyó que dictada la sentencia era una sentencia para acatar, porque le estaba dando órdenes al gobierno. Y después se vio en la mora habitual en el pago de mesadas pensionales en 2 departamentos, específicamente, imagínense, Bolívar y Chocó, sobre todo esta situación que es permanente allá de violación de derechos en ese departamento, el más rico de Colombia, pero donde está el más alto índice de pobreza, que el Chocó. Omisiones en la protección a los defensores de derechos humanos y luego en las notarías, que se han convertido en las canonjías para pagar reelección y para pagar todas las cosas con las que se estaba utilizando, algo que debería estar caracterizado por las carreras administrativas que posteriormente ordenó la Corte. ¿Cuáles son las situaciones que resolvió la Corte en esa sentencia T025, en la que, repito, volvió a declarar el estado de cosas inconstitucional? Pero como ya habían ocurrido o transcurrido varios años y se advirtió que no había voluntad política para atender, óigase bien, a una sentencia de la Corte Constitucional. Esto nos lleva a una reflexión también. ¿Qué eficacia o qué eficiencia tienen las sentencias proferidas por los jueces? Y más aún, las sentencias de tutela. Yo lamentablemente no pude asistir. Estaba muy invitado a participar de un foro que se presentó el viernes, hizo 8 días en la Universidad de los Andes, donde después de 2 años de investigación se presentó el resultado de ese trabajo que se hizo en todo el país sobre qué grado de eficacia tienen las sentencias de tutela en Colombia. ¿Qué grado de cumplimiento existe? Porque es que la gente se queda con la idea de que para eso está el incidente de desacato, y como no hay incidente de desacato no hay problema, que eso con una sanción después se le obliga a cumplir. Hay que mirar qué ocurre. Pero aquí la Corte lo que encontró en el año 2004 es que las 5 o 6 sentencias en las que había declarado ya un estado de cosas inconstitucional que se había dictado hasta entonces no habían sido acatadas, no habían sido cumplidas. Fíjense ustedes lo que ocurre. Reflexión, esto es un espacio de reflexión. ¿Qué investigación se ha hecho en Colombia? Simplemente piénsenlo. Con respecto a la violación de derechos humanos en la población carcelaria del país, que haya terminado con sanciones. El gobierno pasado, en vez de hacer lo posible porque se cumpliera esa sentencia y se evitaran toda esa cantidad de tragedias, eliminó, era muy frecuente, eliminó el Ministerio de Justicia. Lo fundió, lo fusionó con el de Interior. Ahí están resultados de eso. La cantidad de decenas de tragedias. ¿Y cuántos funcionarios hay sancionados por eso? Hay que sancionar, seguir sancionando,
alcaldes que trabajan en políticas públicas, para bien o para mal. Pero cuando hay tragedias de esa magnitud, esas no comportan para nada ninguna investigación o sanción, simplemente para que sigan reflexionando. El desplazamiento forzado en el estado de cosa inconstitucional, entonces se encontró esto que ustedes analizan, lo pueden ver ahí en la diapositiva, la vulneración masiva y generalizada, ya habíamos hablado de ello, la prolongada omisión de las autoridades en cumplimiento de las obligaciones que había que adoptar, prácticas que en ese momento estaban siendo inconstitucionales, que no había expedición de medidas legislativas, ni administrativas, ni presupuestales, problemas sociales que deberían comprometer la intervención de las agencias del Estado, pero que realmente no habían querido hacerlo, que las personas afectadas, todas eran merecedoras de protección judicial. ¿Cuál es la razón por la cual se toma esta decisión? Básica, artículo 13 de la Constitución Política, esa norma que tenemos que leer todos los días, que tenemos que practicar todos los días, que tenemos que inserir en el disco duro nuestro todo el tiempo, el artículo 13 de la Constitución Política, para que podamos realmente saber cómo es que debemos ejercer nosotros el derecho. Y al declarar el estado de cosa inconstitucional, entonces la Corte hizo algo que es lo que catapultó la decisión: dejar inmerso el tema en la violación de derechos humanos. Es decir, el tema de desplazados lo inmiscuyó en el gran tema de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque el tema de derechos humanos tiene ya toda la protección, bloque de constitucionalidad, artículos 93, 94, y entonces empieza a hacerse acopio de toda la jurisprudencia que sobre el tema existía en los demás países, y empezó a aplicar los principios rectores del desplazamiento forzado. Están dictados en la ONU desde 1998, pero realmente tuvieron acogida aquí en Colombia a través de esa sentencia 025. Los grupos de derechos que integran el mínimo prestacional que detectó la Corte y que ordenó proteger para la población desplazada. Si ustedes se dan cuenta y examinan ese grupo de 9 clases de derechos, se darán cuenta que ahí están prácticamente todos los derechos humanos. No solamente están derechos fundamentales, derecho a la vida, dignidad, integridad física, psicológica, moral, todo esto le fue violado a esa población desplazada. Derecho a la familia, a la unidad familiar, a la subsistencia mínima, a la salud, a la protección frente a prácticas discriminatorias, a la educación básica hasta los 15 años de edad, el apoyo que se le debe dar para el autosostenimiento que ellos merecen, el derecho al retorno, al restablecimiento del lugar de donde fueron expulsados, etc. ¿Por qué razón se desplazó a esos grupos poblacionales? ¿Cómo se logró el desplazamiento? Pues como lo dijo esa señora que estaba declarando, los que nosotros podríamos llamar los jefes de familia, los pater familia, asesinados brutalmente delante de sus hijos, delante de su esposa, delante de sus hijas. Y esto es muy feo tener que decirlo aquí, pero ustedes lo pueden encontrar en las declaraciones, en las versiones que están recibiendo los fiscales. Cada vez que a alguien lo sindicaban de ser colaborador de la guerrilla, entonces lo amarraban a un poste en su propia casa y empezaban a violar repetidamente a su esposa y a sus niñas delante de él, antes de descuartizarlo. Duraban días enteros en esa práctica. Los escuadrones paramilitares. La Federación Internacional de Derechos Humanos registra hasta el año 2009 2.500
506 masacres cometidas por los grupos paramilitares, dice la zona judicial, en el informe que presenta para la Federación Internacional de Derechos Humanos. Esa es la razón por la cual se generan los desplazamientos masivos, o esa es la forma, no la razón, la forma. Pero aparte de eso, todo lo que tenían, eso que hoy llamamos población desplazada, es botín de guerra. Quédense con las mujeres, instrumento de placer, instrumento para sojuzgar, instrumento para someter. Quédense con los bienes muebles que ellos tienen que salir expulsados y quédense con la tierra. Con la tierra. Hoy llegamos y cuando recibimos la sala especial de seguimiento, recibimos un informe en la época del Contralor Hernández Gamarra, un formidable Contralor General de la República, que había 7 millones de hectáreas. 7 millones de hectáreas que le habían quitado a la población desplazada. Para que ustedes entiendan el problema de por qué todo gira alrededor de la tierra en Colombia. La Corte ordenó proteger. Casos estructurales, ya decimos nosotros por qué se presentan, qué características tienen, los efectos de la sentencia. Esta es una parte que ameritaría una explicación por sí sola de carácter filosófico, pero quiero llegar más bien a las autos estructurales y las críticas que se hacen cuando una corte utiliza la decisión judicial para esto que con la que la censuran, la atacan a ella. Claro, los poderes de un Estado que no estaban acostumbrados a recibir órdenes como hoy se los dan los jueces, entonces claro, reviran atacando de activismo judicial a los jueces que toman esta clase de decisiones. ¿Cuáles son las formas de censurarla? Diciendo que los jueces no tenemos origen democrático, que se están invadiendo órbitas de competencia que corresponden al legislativo y al ejecutivo, y cada una de ellas tiene su respuesta. Esto está extraído del libro Cortes y Cambios Sociales, o el impacto que tienen las decisiones judiciales en los cambios sociales que hoy se dan en los países. Entonces ahí está la respuesta para saber cómo hoy en día la legitimación se alcanza es a través de la decisión en sí misma, y eso que la Corte Constitucional de todas formas tiene un origen pseudo-democrático. Al fin y al cabo el nombramiento de sus integrantes, de sus magistrados, lo hace el Senado de la República, que se supone que es la Cámara Alta, y de ternas enviadas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Judicial. El tema del bloqueo institucional, es decir, un activismo judicial que pueda ser más sano, va a generar un bloqueo institucional por las circunstancias que ustedes ven ahí. Estas son, repito, censuras. Yo creo que no era el objeto realmente de la charla. Las razones por las cuales se enfrenta el tema del supuesto bloqueo institucional. Y lo que estadísticamente y porcentualmente encontró la Corte en ese entonces. ¿Qué porcentaje de población estaba siendo atendida, cuál no, etcétera? Y con base en eso, pues finalmente tomó la decisión. El tema de rendición de cuentas, ¿por qué razón no se puede hacer seguimiento cabal a una sentencia? Por el tema de la rendición de cuentas, que sí debería imponerse a los políticos o a los mandatarios, etc. Esta es una censura que la Corte me parece que ha tratado de paliar muchísimo. ¿Por qué? Porque le dicen, los jueces pueden terminar sustituyendo el debate público, pueden terminar fulminando la movilización social, pueden atacar los canales de solución de controversias a través de toma de decisiones democráticas. Y entonces la Corte, en ese sentido, lo que hizo fue tratar en lo posible de
al contrario, convocar a todas las organizaciones a ser visibles, organizar mesas de trabajo de las víctimas, hacer que los desplazados se organizaran también en mesas de trabajo, ordenar la creación de una comisión especial de seguimiento de población civil, la lidera Rodrigo Primi y Jorge Garay, y los muy destacados académicos en Colombia, la vinculación de ONGs protectoras de derechos humanos y la participación de todas ellas en el diseño, la creación, la implementación y el desarrollo de políticas públicas. Pero repito, por supuesto que en este momento no estoy defendiendo para nada esa forma que vituperan como activismo judicial. Estoy tratando de explicar las razones por las cuales la Corte quiso dar respuesta en la sentencia T025 a esas censuras. La expedición de fallos estructurales va a implicar estas órdenes de manera muy detallada, muy precisa. Yo voy a procurar, no sé si de pronto, porque veo que ustedes están preocupados por tener las diapositivas. Yo voy a dejarlas para la universidad, quedan a disposición de ustedes. Voy a ver si de pronto hago lo posible porque a ustedes también llegue, a los que asistieron el día de hoy, a los que se inscribieron en la cátedra. Vamos a tratar de entregarles, y ojalá sea por participación a continuación, entregarles un DVD, porque es mucho más denso, que hizo la ONU, exaltando la labor de la Sala Especial de Seguimiento. Y en ese DVD van a encontrar tanto la sentencia T025 completa como todos los autos estructurales que se han proferido alrededor de esto. Es un material bastante denso, si lo ponemos en libros, más o menos son 700 tomos, pero ahí está. Terminen ustedes de leerlo y luego sí regresan aquí a la universidad, ya un poco más compenetrados ahí. Bien. Los efectos de la sentencia pues fueron estos que ustedes encuentran ahí. El gobierno por fin se percató de la necesidad de asignar del presupuesto nacional partidas que inicialmente se consideraron muy insuficientes, pero que fueron creciendo y que necesitamos que ustedes y en general la ciudadanía pongan los ojos sobre eso. Porque la Contraloría anterior, la Contraloría General de la República, no entregó al final un informe adecuado de la vigilancia que se hizo sobre 9.500.000.000.000 de pesos. Esta Contraloría, la actual, ha sido mucho más comprometida, se ha vinculado de manera muy estrecha con la vigilancia, con el seguimiento, para saber a dónde van a parar esos dineros que ya sobrepasan 2 decenas de billones de pesos. Esto es por la guerra, tener que atender a las víctimas, obviamente, de plata de nuestros bolsillos y pago de impuestos, etc. Los diagnósticos que se hicieron solamente se realizaron a partir de lo que dijo la Corte, de lo que enseñó la Corte en la sentencia. Se racionalizó el espacio de participación de los actores en la toma de las decisiones, y hoy en día ustedes pueden ver cada vez que se hacen audiencias públicas, que es algo bastante atractivo y bastante llamativo para todos los países. ¿Cómo preguntan ellos, cómo hacen ustedes para darse el lujo de sentar al gobierno y juzgarlo públicamente? Pues ha habido decenas de audiencias en las cuales hemos puesto a todo el gobierno central aquí, casi que una especie de rendición de cuentas, en el que tienen que estar todos los ministros comprometidos, o todos los ministerios comprometidos, gobernadores, alcaldes, pero al frente están las mesas de trabajo de la población desplazada, y atrás están los órganos de control. E intervienen primero ellos para dar la explicación de lo que han hecho, los otros para saber si es cierto o no que se han ejecutado esas políticas públicas,
los órganos de control para saber qué han investigado en torno a esto, y las ONGs internacionales que tienen que ver con este tema para hacer su aporte correspondiente. Y se hacen jornadas de 12, 14, 15 horas en audiencia pública para que se haga esa rendición de cuentas. Entonces, esas son situaciones a través de las cuales se trata de colaborar. ¿Para qué? Para ver cuándo es que vamos a levantar el estado de cosas inconstitucional. ¿Cuál es la orden que se da ahí? En definitiva, hasta cuando se garantice el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, cuando salgan realmente de ese drama que los azota. Este es el tema también de las decisiones que se tomaron para buscar grupos de coordinación, de apoyo, de seguimiento. Todo eso se ordenó en la sentencia T025. ¿Cómo se ingirió en el tema de políticas públicas? No las estábamos trazando, o no las trazó la Corte en ese momento, hace 10 años. La Corte entonces no hizo un trazo de políticas públicas. Pero ¿qué hacen los jueces constitucionales? Lo que sí hacen es presentar los estándares mínimos de protección que ameritan las víctimas. Y sobre esos estándares mínimos de protección, y haciendo diagnóstico y pronóstico de las situaciones, entonces se le dice al Estado: actúe, desarrolle políticas públicas. Pero las políticas públicas realmente se hacen es alrededor de las decisiones. Es un ejemplo que voy a poner aquí tangencialmente como para sacudirme un poco de este tema. En el tema de pensiones. El tema de pensiones también fue abordado por nosotros recientemente, hace 7 meses, para ver cómo funciona hoy Colpensiones. Y algún día el ministro Pardo va a salir a declarar que el único que realmente puso a funcionar Colpensiones, con todo lo que vayan ustedes a pensar ahorita que no está funcionando, 1 millón y pico de, más de 1 millón de pensionados en Colombia, pero con todo lo que ustedes puedan censurar al trabajo de parte de Colpensiones, hoy está funcionando. ¿Por qué? Porque se les han dictado 7 autos estructurales diciéndoles: ojo, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y aquello en tales términos, pero por lo menos identifique primero cuáles son los pensionados que tienen un salario mínimo. Segundo, cuáles son las pensionadas que son madre cabeza de familia. Tercero, cuáles son los pensionados que tienen hijos menores de edad en estado de vulneración constante de derechos fundamentales. Cuarto, entonces se hicieron 7 grupos poblacionales prioritarios a los que se les ordenó atenderlos, es decir, resolver su situación pensional o de sustitución en términos muy definidos. En ese sentido, tratar de organizar a través de decisiones lo que no ha sido capaz de organizar el Estado y los gobiernos de turno en materia pensional. Es más o menos reflejo de lo que ocurre también en el tema de atención a la población desplazada. A donde quisiera como llevarlos, pero creo que nos falta bastante, es al tema de qué hizo la Corte 5 años después de haber dictado la sentencia y de haber dictado muchos autos estructurales. Encontró, y ahí viene el tema de los autos de seguimiento posteriores, encontró que el gobierno estaba intentando atender a la población desplazada como si todos fueran iguales. Es decir, le daba igual que fueran indígenas o afrodescendientes, que fueran mujeres víctimas del conflicto o que fueran niños y adolescentes víctimas o que fueran personas en estado de discapacidad, hasta cuando la Corte, al comenzar el año 2009, ya estaba retirándose aquí nuestro amigo Alfredo Beltrán de la Corte, ya estábamos ingresando nosotros, pero en ese entonces la Corte dijo: no señor, gobierno, entienda en qué consiste el derecho de igualdad, entienda que no se pueden hacer raseros comunes para atender a la población desplazada,
entienda que atender el problema de los indígenas es totalmente distinto de atender a las mujeres víctimas del conflicto. Los indígenas requieren tratamiento muy especial. A los indígenas lo que más les interesa no es que les den plata, es fundamentalmente regresar, retornar, pero con una garantía de retorno, que no vayan a ser revictimizados de nuevo. Los indígenas necesitan tratamientos muy especiales y además también con enfoques diferenciales por la calidad que tengan, la calidad de vida que tengan las distintas tribus, las etnias, etc. Lo mismo con población afrocolombiana, lo mismo ocurriría con personas en estado de discapacidad, etc. Entonces vino la necesidad de dictar enfoques diferenciales. ¿Para qué? Para enseñarle al gobierno por qué razón había que asumir políticas distintas, y a fe que tuvieron que crear departamentos específicos para ello, distintas según los grupos poblacionales respectivos.